Bueno, bendiciones a todos los que nos oyen por estas plataformas digitales. El tema de hoy se llama la autoridad. El concepto o la definición de autoridad viene del latín auctoritas, que se deriva del auge, que significa promover, aumentar, hacer y progresar. La autoridad es la facultad, mis hermanos, de mandar y gobernar, que se otorga exclusivamente para servir. Mandar es dar directrices. La autoridad, mis hermanos, tiene verdaderamente sentido cuando se usa para servir. Cuando el servicio es de cuidar, proteger y desarrollar. La autoridad se encarga de desarrollar los dones y talentos que las personas tienen. La autoridad tiene que habilitar canales para que las personas puedan desarrollar sus dones, talentos o ministerios. Según de Corintios 10:8 y Mateo 25:14-29, quiero que usted vaya conmigo allá. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 10:8 dice lo siguiente: aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Ahora bien, el primer punto se llama la autoridad por delegación. ¿Qué es la autoridad por delegación, mis hermanos? Es la que se otorga con la intención de que el autorizado ejerza mando y funciones en nombre y representación de aquel que le otorgó autoridad en un tiempo y propósito en específico. El Señor a la iglesia le ha otorgado una autoridad en el marco espiritual. Vemos en Mateos 10:1. Quiero que vaya conmigo allá. Dice lo siguiente en Mateos 10:1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Entonces nos ubicamos en Marcos 6:7. En Marcos 6:7 habla casi lo mismo. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Yo creo que veamos a Lucas 9. Lucas 9:1 dice lo siguiente: reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Dice el 2: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y en 2 Corintios 5:20 dice lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ha dado el poder y autoridad sobre los espíritus inmundos, y nos ha dado la autoridad y la función de embajador del reino de Dios aquí en la tierra. Así que usted y yo somos embajadores del reino de Dios en representación de Dios aquí. Entonces, ahora bien, solo el que está en autoridad puede otorgar autoridad. Vuelvo a repetirlo: solo el que esté en autoridad puede otorgar autoridad. La autoridad del autorizado es tan legítima como el que se la dio. Quien da la autoridad puede igualmente revocarla.
yo quiero repetirlo porque necesitamos desglosar este punto muy bien. El que está en autoridad puede otorgar autoridad, pero la persona que definitivamente no está en autoridad, sino que está en rebeldía, en desobediencia, no puede otorgar autoridad. Me hago entender. Entonces, la autoridad del autorizado es tan legítima como el que se la dio. Ejemplo, el pastor, vamos a colocar un ejemplo corto. El pastor de la iglesia se va de vacaciones, supongamos un año, y él me otorga la autoridad de la iglesia como tal, en general. Llega el momento que la autoridad, nadie puede pasar encima de mí porque yo estoy a cargo de dicha congregación. ¿Entiendes? Entonces, la autoridad del autorizado es tan legítima como el que se la dio. No obstante, quien da la autoridad puede revocarla. Entonces, el pastor llega de vacaciones y en todo ese tiempo, en todo ese año, yo le hice un revuelo o le hice un golpe de estado, coloqué y puse otras personas a cargo del ministerio. Llega el pastor que verdaderamente tiene la autoridad y quien fue el que me otorgó esa autoridad. Él puede igualmente revocarla, porque él es la autoridad impuesta por Dios allí. Entonces, la delegación, amados, se basa en la confianza bajo la dirección de Dios. Y este es un punto muy importante porque muchas veces queremos delegar a personas y usamos mucho el emocionalismo. La delegación no se basa bajo sentimientos, emocionalismo, ni compitismo, ni tampoco por almatismo. Las personas que tienen un lazo almático. Bueno, lo que pasa es que mi hermano, me ayudó y estuvo siempre conmigo y yo lo voy a colocar a cargo de alguna función en la iglesia. No, esto no se basa, la delegación no se basa. Muchas veces tenemos que delegar a personas bajo la dirección de Dios. En la iglesia no puedes colocar personas que, claro, siempre hay que notar la lealtad ni la fidelidad que esa persona ha estado allí en la iglesia. Pero siempre se necesita y es importante la dirección del Espíritu Santo antes de delegar y colocar a una persona allí. Muchas veces no, en la iglesia no podemos colocar personas que no saben qué hacer o no tienen visión o no tienen la capacidad. Claro, Dios es el que capacita, ¿cierto? Pero se necesita personas que tengan conocimiento y que no sean personas que al pararse en un púlpito lo que hacen es solamente herir y maltratar a las ovejas. Porque en definitiva no tienen ningún conocimiento, no tienen la capacidad y no tienen una preparación en pos de esto. Entendamos que la preparación la da el Señor, pero seguimos. Entonces, la delegación no se basa bajo el sentimiento, el emocionalismo, ni el compintismo, ni porque yo tengo un lazo almático. Yo puedo tener amigos, pero la cosa es que yo los use a ellos y yo los coloque en un lugar que amerita dicha responsabilidad. Entonces, el segundo punto se llama la autoridad por imposición. Cuando la imposición de la autoridad es en base a un autonombramiento o establecida por parte de alguien sin facultad para hacerlo, la autoridad se hace ilegítima y quien tiene verdadera autoridad puede revocarla.
voy a volver a decirlo, cuando la imposición de la autoridad es en base a un autonombramiento o establecida por parte de alguien sin facultad de hacerlo, la autoridad se hace ilegítima y quien tiene verdadera autoridad puede revocarla. Vemos en 1 Reyes 1:5, usted lo puede leer, vemos a Adonías usurpando el reinado de su padre David, aprovechando la ocasión de que David estaba en su vejez y ya era anciano. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que las personas que tienen ese espíritu de Absalón, de Adonías, de Jezabel, de usurpadores de autoridad, nunca, déjeme decirle que nunca terminan bien. Usted ve cuál fue el final de Absalón, el de Adonías y el de Jezabel. El final de Jezabel, usted lo lee en la Biblia, en Reyes. ¿Y cómo quedó? O sea, la forma en cómo murieron. Entonces, seguimos al tercer punto. Se llama la autoridad por reconocimiento. La autoridad la base del liderazgo basado en el reconocimiento está en tener la carga. Vuelvo y lo repito. La base del liderazgo basado en el reconocimiento está en tener la carga, el oficio, mucho antes que obtener el cargo o el título. Primeramente necesitamos tener la carga y la revelación de lo que Dios nos ha dado. Vemos que muchas personas están detrás de un título o de un cargo o de ser llamado o de un nombramiento de parte de un hombre. Y usted ve, mis hermanos, que hasta pagan y se pelean por eso. Personas que solamente tienen el título de pastor, evangelista, profeta, apóstol, doctores, magíster. Solamente tienen el título, o sea, no tienen la carga, no tienen. Usted los ve que ni siquiera tienen la carga, no tienen la pasión por las almas. Solamente están detrás de sus propios intereses personales y no los intereses de Dios. Entonces, la autoridad por reconocimiento es la que se consigue a través del testimonio de la persona que tiene una vida con el Señor. Para los que están bajo autoridad, su prioridad siempre será en dar un servicio genuino y desinteresado a todos por igual. Podemos ver en Mateo 26-27. Vamos allá. En Mateo vemos un caso hipotético donde vemos a una disputa entre Santiago y Juan, peleándose por quién será el mayor y Jesús inmediatamente les dice lo siguiente: pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Entonces, hay personas que, no voy a juzgar a nadie, pero hay personas que dicen, tú no puedes juzgar a una autoridad, y lo hacen solamente para que no reproches sus malas obras. Déjeme decirle algo, mis hermanos. Usted puede diferir, y quiero hacerme entender. Usted puede diferir a una autoridad ilegítima, y más si está haciendo lo que no es. Usted puede diferir a una autoridad que
esté siendo, o sea, que no esté haciendo las cosas como debe. Una autoridad ilegítima que, bueno, la autoridad, el nombre lo dice, autoridad ilegítima. Pero de una autoridad legítima, usted puede diferir siempre y cuando lo que digan desde un púlpito no está avalado por la Biblia. Usted puede diferir lo que sea, pero si usted ve que esto, lo que diga, no concuerda con lo que está aquí en la Biblia, te lo puede diferir. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos pastores y que por vergüenza lo digo, que permite que en el altar se monten personas, digamos, sodomistas y lo contaminen. Pero para ellos el que está mal eres tú, pero ellos está bien. Y es así, o sea, es una realidad, pues. Entonces, necesitamos verdaderamente, para no redundar, necesitamos, mis hermanos, tener conocimiento de su palabra. Tener conocimiento de la palabra de Dios para que nadie venga y le meta a usted gato por liebre. Me quería meter en este tema de lo que estaba hablando anteriormente, pero no. Tenemos que tener, la Biblia dice que contendamos ardientemente por nuestra fe, por nuestra salvación. La salvación es personal. Y tenemos que colocarnos cada día en la mano de Dios. Sabemos que todos tenemos fallas y errores, pero necesitamos de Dios cada día. Bueno, sin más que añadir, mis hermanos, espero que este mensaje referente a la autoridad haya sido de bendición para usted como para mí. Bendiciones a todos. Amén.